no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino,
Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Quiero compartirles también, mis hermanos, en estos momentos unos anuncios muy importantes, y es que seguimos informando a toda la congregación que la entrega de sus contribuciones, mis hermanos, nosotros ponemos a disposición las cuentas de ahorro del Banco de Guayaquil con el número 1489122 y la cuenta corriente también del Banco Bolivariano, que tiene el número 5063701. Agradecemos, por favor, mis hermanos, que todas las transferencias las puedan hacer a nombre del Templo Alianza. Mis hermanos, Dios ama al dador alegre. Ofrendemos lo que nuestro Dios realmente nos ha demandado que hagamos. Quisiera también recordarles el horario de los cultos de los días domingos, para facilidad de todos ustedes. Los días domingos, el primer culto devocional nosotros lo tenemos a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 9:30. El segundo culto devocional desde las 9:45 hasta las 10:45. Y el tercer culto devocional es a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del día. Lunes y miércoles, como ustedes ya saben, tenemos los estudios bíblicos, mis hermanos, a partir de las 19 horas hasta las 20 horas. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo.
entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Damos gracias a Dios por darnos la vida y las fuerzas para seguir en torno a la palabra del Señor, aprendiendo cada vez más de su carácter, de su amor y de sus disposiciones, que siempre son para el bienestar de su pueblo. Vamos al capítulo 26, ya estamos cerca de terminar el libro de Levítico, tan solo tiene 27 capítulos y este es el capítulo penúltimo de esta serie de Levítico y tiene como tema bendiciones de la obediencia. Y quisiera aclarar algo antes de comenzar con respecto al carácter de Dios, porque aquí vamos a encontrar en este capítulo las dos caras de la moneda, la bendición y la maldición, la recompensa y el castigo. Y es necesario que nosotros entendamos algo, porque por más de una ocasión he escuchado decir algunos que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios bueno, misericordioso y que Dios no castiga a nadie. Sin embargo, es necesario conocer el carácter de Dios en su totalidad, porque pretender decir que Dios solo es amor, que Dios solo es compasión, ternura, misericordia, es presentar una realidad incompleta, una verdad incompleta acerca de Dios. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, sabemos muy bien que cuando alguien dice que Dios solamente es amor y que Dios no castiga,
es porque esta persona no ha leído la palabra del Señor o no lo ha hecho con el debido criterio, el debido juicio, y por esta razón hace este tipo de aseveraciones. Porque si tan solamente pensamos en el libro de Génesis, el cual nosotros ya estudiamos, en el capítulo 6 y 7 encontramos nosotros la advertencia de la venida del juicio de Dios sobre una humanidad moralmente caída, en una condición espiritual deplorable. Y es allí cuando Dios levanta a un hombre llamado Noé, pregonero de justicia, para anunciar el justo juicio de Dios a causa de la maldad de los hombres. En el capítulo 7 vemos nosotros el cumplimiento de ese juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo el tiempo de la predicación de Noé, estas personas no procedieron a un arrepentimiento genuino. Al contrario, siguieron en su estilo de vida pecaminoso y no tuvieron el sentido común de volverse a Dios frente a esa advertencia solemne. Y allí nosotros vemos cómo el juicio de Dios se impone sobre una humanidad caída. La Biblia nos deja ver que las aguas crecieron sobre las aguas y las aguas sobre la faz de la tierra, y las aguas fueron el elemento purificador que Dios usó para terminar con una generación plagada de pecado. El segundo episodio, allí mismo en el libro de Génesis capítulo 18 y 19, tiene que ver con Sodoma y Gomorra, ciudades en extremo malas. Y es interesante cuando la bendita palabra del Señor dice que la maldad de esta ciudad subió ante la presencia del Señor y se volvió un asunto que ameritaba una intervención divina inmediata. Así que vemos nosotros que Dios, así como es compasivo y misericordioso, también es un juez justo y Él castiga la maldad de los hombres. Y nosotros sabemos que Sodoma fue consumida por otro elemento purificador, que es el fuego. Dios usó en esta ocasión el fuego para purificar y terminar con la maldad de esa ciudad, terminar con toda la violencia y la rapiña que había en esa ciudad. Pero no son los únicos casos. Cuando nosotros avanzamos al libro de Génesis, nos encontramos con Dios castigando al pueblo de Egipto y a Faraón, su gobernante, a causa de las maldades que ellos habían cometido contra el pueblo de Israel. Toda una nación envilecida y endurecida de corazón tiene que ser castigada. Y cuando nosotros leemos a fondo este libro de Éxodo, podemos notar que se estaba castigando también la idolatría, el paganismo de una tierra que le había dado la espalda a Dios y había abrazado ídolos de madera, de metal, de yeso, de piedra. Entonces vemos nosotros el juicio de Dios sobre esa tierra por medio de las plagas que fueron enviadas sobre la tierra de Egipto, plagas que no solo afectaron la naturaleza, afectaron también, como la plaga de la muerte de los primogénitos, afectó también directamente la vida de los egipcios. Y si nosotros quisiéramos avanzar en ello, podemos darnos cuenta, a partir del segundo libro de Crónicas, que el pueblo de Israel también fue castigado y fue entregado en manos de sus enemigos a causa de sus maldades, a causa de sus idolatrías y su continua obstinación a obedecer a Dios. Todas estas cosas las digo porque quisiera que nosotros notáramos con total objetividad el carácter de Dios, un carácter que es revelado por medio de la palabra del Señor y no por medio de presunciones nuestras. Al contrario, Dios nos muestra en su palabra cómo es su carácter. Y al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis nos habla de un juicio final y nos habla de un castigo final para quienes han rechazado a Jesucristo como su Salvador personal. Y es más, Juan 3:36, el Evangelio de Juan, que es conocido como el Evangelio del amor de Dios por los hombres, es claro cómo se nos anuncia esta verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, se hace manifiesto también dentro de la santidad y de la pureza de Dios en cuanto a su carácter, su ira, su furor, su enojo. Se hace también muy notorio su juicio sobre la maldad dentro de un plano de justicia impecable, porque es inalcanzable por el pecado. Es una justicia inmaculada, de tal manera que no podemos nosotros hablar ni de favoritismos y mucho menos tampoco de ensañamiento injusto contra alguien que quizá no sabía, quizá no entendía y fue castigado injustamente. Es una aberración pretender eso. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso,
también debemos reconocer que Dios es un Dios justo, y al decir que Dios es un Dios justo, sabemos que Él no tolera forma alguna de injusticia o acepción de personas, y por tanto cuando Dios castiga, lo hace con amor, lo hace con justicia, pero siempre Él anuncia lo que va a hacer. Es interesante que en la palabra del Señor encontramos continuamente advertencias acerca de cómo debe ser nuestra conducta delante de Él. Y este capítulo 26, nosotros lo leemos y nos damos cuenta que el Señor estaba advirtiéndole al pueblo. El Señor, en su profundo amor y misericordia, no lo iba a castigar sin primeramente haberlo instruido. Y esto para nosotros es un modelo acerca de nuestra paternidad. Nosotros no podemos castigar jamás a nuestros hijos sin primeramente haberlos instruido en la verdad, en la justicia, en la rectitud. Sería un acto de suprema injusticia castigar a un hijo sin primeramente haberlo instruido y haberle advertido. Es el trabajo de los profetas, advertirle al pueblo de Israel continuamente acerca de su maldad, llamarlos al arrepentimiento y anunciar el justo juicio de Dios. Y en el capítulo 26 de Levítico nosotros encontramos estos principios, y es un capítulo interesante porque hay quienes también pretenden que la bendición no tiene nada que ver con lo que el hombre puede hacer, y yo quisiera ser claro en esto. Aquí hay condicionantes. Aquí hay condicionantes. Yo no puedo hacer nada con respecto al sol, al calor, al frío, a la noche. Son cosas que Dios ha dispuesto, como dice el Evangelio de Mateo, para buenos y malos. Son bendiciones generales que todos nosotros recibimos. Pero hay ciertas particularidades con respecto a lo que vamos a encontrar aquí, donde sí tiene que ver la voluntad y el ejercicio de la voluntad del hombre. Ahora, empecemos con el capítulo 26, y si usted se fija, es una idea que viene desde el versículo 55 del capítulo 25, donde dice: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios está diciendo: este pueblo es mío y yo soy su Dios, nos pertenecemos el uno al otro. De tal manera que el pueblo de Israel no tenía por qué buscar construir dioses desde su imaginación o desde su necesidad antropológica, como ser humano, buscar un poder superior a quien poder endosar de los fenómenos del cielo y de la tierra. No era necesario nada de eso, por cuanto Dios se había hecho tangible a ellos, se había hecho visible a ellos por medio de todos sus milagros y portentos. Entonces está dejando claro el Señor: ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. No hay necesidad de buscar otros dioses. No hay necesidad de pretender construir algo como un poder superior desconocido para poder inclinarnos delante de él. Y luego de haber dicho eso, el capítulo 26 empieza diciendo: no haréis para vosotros ídolos. Y es interesante que la palabra ídolos en el idioma original daba la idea de algo insignificante, algo pequeño, algo insubsistente, algo que no tenía mayor valor. Y por supuesto que lo era. ¿Por qué razón? Cuando nosotros leemos Jeremías y se denuncia el pecado de la idolatría, ¿qué es lo que nos dice Jeremías? Que el hombre toma y corta un pedazo de leña, y con ese pedazo de árbol tiene leña para calentarse, tiene leña para cocinar, y con el rescoldo de todas esas cosas se construye un pequeño ídolo. En otras palabras, es como cuando tomamos una pequeña navaja y le empezamos a dar forma a la madera, empezamos a tallarla. Y era lo que hacían los hombres en su imaginación, y terminaban fabricándose un dios. Por eso se les llamaba ídolos. Eran cosas sin ningún valor, sin ningún sentido, porque ese pedazo de madera mañana se podía descomponer por los efectos de la naturaleza, por el deterioro del tiempo, del agua, de los elementos de la naturaleza, por una parte. Por otro lado, así como lo hacíamos hoy, podía convertirse en un juguete y el día de mañana caerse, romperse, terminarse. Era un ídolo, era algo que no servía. Ni dice aquí: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, y esto haciendo alusión al segundo mandamiento: no harás imagen ni ninguna semejanza para postrarte delante de ellas. Y luego dice: ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Está tomándose aquí este principio de las prácticas
paganas de los pueblos de aquel entonces. Pintar un pedazo de piedra y ponerla como una especie de tótem, una especie de ídolo construido por ellos que representaba las fuerzas que ellos consideraban divinas. El mandamiento es claro: no lo hagan, no lo hagan. Y algo que yo veo dentro de esta práctica de los mandamientos del Señor es que no hay lugar para discutir este tipo de cosas. Sencillamente no lo hagas, y Dios no está dando lugar a segundas opiniones o a discusiones para vertir diferentes tipos de criterios, como decir, por ejemplo, es que no lo tengo para adorarlo, es que lo tengo para un recuerdo, o quizá decir, bueno, yo tengo esto para adorno de mi casa o cosas por el estilo. Por ejemplo, he visto en algunas casas que suelen adornarlas con angelitos o con imágenes de lo que ellos suponen son los ángeles. Y la Biblia dice claramente que no debemos hacernos imagen con respecto a las cosas que están arriba en los cielos. Para nosotros sabemos que eso no tiene ningún valor, ningún efecto, pero hay quienes sí tienen su fe, su confianza, su esperanza puesta en este tipo de cosas que me parece peligrosa. La orden es no hacerlo, y la firma el dueño del pueblo, el que le escogió a Abraham, aquel que escogió a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, el que le prometió tener una gran descendencia a partir de Isaac, el que rescata al pueblo después de 430 años de esclavitud en Egipto, el que lo ha conducido por el desierto, les está diciendo: yo soy su Dios. No tiene sentido que hagan imágenes, no tiene sentido que construyan tótems o cosas por el estilo. Aquí estoy. Es como si nosotros llegamos a la casa y somos completamente ignorados por nuestra familia, pero de pronto uno de ellos tiene una foto nuestra y habla con nuestra foto como si estuviera hablando con nosotros, pero nos ignoran completamente. No sé si me explico, pero imagínese usted que sucediera esto en su casa. Usted va llegando a su casa y en lugar de que su esposa lo salude, su esposa anda con un retrato suyo hablando con él y no habla con usted, no trata con usted. Lo mismo pasa con sus hijos. Era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y el Dios vivo y verdadero. Dios les está diciendo: hey, aquí estoy, no tienen necesidad de esto. Y el segundo mandamiento que se les recuerda es el cuarto mandamiento: guardar mis días de reposo. Y en esta pluralidad se incluyen no solamente el séptimo día, sino aquellos días que habían sido considerados delante de Dios como días de reposo. Y lo siguiente que propone es esto: tened en reverencia mi santuario. Y este es un principio interesante que vale la pena reflexionarlo. El lugar conocido como santuario en aquel entonces era el tabernáculo. Y estaba determinando el Señor una fuerte diferencia entre lo común del pueblo, entre lo común de lo cotidiano de la vida del pueblo de Israel y el santuario. Fuera del santuario ellos podían tener sus actividades cotidianas, jugar, danzar, porque esa era la práctica del pueblo judío. Jamás vemos nosotros al pueblo judío danzando dentro del tabernáculo o en los días de Salomón danzando dentro del templo. La danza era una expresión cultural de ellos muy afuera del templo o del santuario del Señor, que en este caso era el tabernáculo. Pero la recomendación que encontramos aquí, que la vamos a encontrar más adelante también en el capítulo 27, es que hay que tener en reverencia el santuario. Y hay que entender eso. La reverencia ha sido mal interpretada durante mucho tiempo. Y yo he sostenido esto dentro de mi criterio muy personal. La reverencia es una actitud de respeto. Es aprender a hacer distinción entre lugares de juego, lugares de esparcimiento, lugares de entretenimiento y lugares donde debe guardarse cierto tipo de conducta diferente, donde hay sobriedad, donde hay seriedad, y al mismo tiempo podemos nosotros experimentar el regocijo espiritual. Tener el santuario del Señor en reverencia significaba que todo lo que sucedía puertas adentro de las cortinas del tabernáculo debía hacerse con profunda solemnidad y santidad. Hoy en día se tiene muy en poco este principio, y he notado que en algunas iglesias, para poder congraciarse con los jóvenes, están dispuestos a romper con el tema de la solemnidad y han convertido, no todos, en algunos casos, han convertido la iglesia en una especie de pista de baile, en algunos casos, o salón de juegos, y pienso que todo tiene su lugar, pienso que todo tiene su momento, y pienso que la reverencia es poder entender por qué. ¿Por qué guardamos una conducta diferente dentro de la casa del Señor?
Se supone que nosotros llegamos allí a tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de profunda adoración, de intimidad con Dios, donde escuchamos su palabra y donde nosotros expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza a Él por medio de la oración, por medio de las alabanzas. Por tanto, creo que debemos hacer allí una profunda diferencia entre lo que hacemos afuera y lo que hacemos acá. Ahora, la reverencia por mucho tiempo también estuvo ligada a la conducta que nosotros tenemos dentro de las cuatro paredes del santuario, o en este caso del templo. Dentro del templo muy formales, pero fuera del templo una total informalidad, y me refiero no a la conducta, qué sé yo, tener juegos y cosas por el estilo, que es algo propio de nuestra vida. Me refiero a nuestro lenguaje, me refiero a nuestras palabras, me refiero a nuestra conducta. Ser tramposos, ser mentirosos, ser chismosos, eso también es irreverencia, y a veces se pretende ligar la reverencia únicamente con el santuario. Yo estoy 100% seguro de que hay que tener una conducta solemne dentro de la casa de Dios, también fuera. Y cuando hablo de solemnidad, hablo de una sobriedad en cuanto a lo que nosotros hacemos, en cuanto a lo que nosotros decimos. Y esto no es construir una especie de conducta de amargura, tal vez mística, como en los años de los famosos monjes monásticos, donde las personas no tenían contacto con el mundo para nada, donde las personas vivían recluidas, los famosos ermitaños que se escondían en las cuevas, supuestamente para no tener contacto con el pecaminoso mundo. No, el Señor dijo que nosotros estamos en el mundo para hacer luz al mundo, para hacer sal de este mundo. La cosa es que nosotros deberíamos experimentar el gozo fuera y dentro del templo. Tener esa conducta de solemnidad en cuanto a la santidad, en cuanto a la pureza de nuestras palabras, de lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestros negocios, ser muy reverentes delante del Señor. Recordemos nosotros que Proverbios 11 empieza diciendo que al Señor le agrada el peso justo y la balanza justa. Dios abomina todo lo contrario. Por tanto, eso también es tener en reverencia a Dios. Y si usted no es reverente fuera del templo, tampoco lo va a hacer dentro. Lo que puede suceder es tener una especie de conducta religiosa ligada a esa experiencia mística de solemnidad que no es muy honesta si yo afuera vivo de otra manera. ¿Me explico? Entonces, el principio aquí es: marquen una diferencia entre el lugar donde se adora a Dios y lo cotidiano de sus vidas. A eso se refiere cuando dice tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Versículo 3 empieza entonces con esta serie de condiciones, porque la palabra sí es una partícula condicionante. Si anduviereis, o sea, se puede o no se puede andar. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo os daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Perdón. Y luego dice: y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Muy bien. Aquí hay una propuesta: obedezcan mis principios, mis mandamientos, mis leyes, estatutos y decretos, y yo les haré bien. Primero, habrá productividad en la tierra, habrá abundancia, habrá verdadera prosperidad en cuanto al trabajo de ellos con la tierra. Fíjense, empieza el versículo 4 diciendo: yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Qué significaba eso? Jamás habría
tierras estériles por falta de la lluvia. Jamás habría tierras estériles por falta de la lluvia. Y nosotros hemos notado la gran diferencia que significa regar un jardín con el agua potable, y qué diferente es cuando esas mismas plantas reciben la lluvia del cielo. Hay una diferencia enorme. Cuando llega la lluvia de manera oportuna, vamos a tener una buena producción en la tierra. Y el Señor les está diciendo, esto no les va a faltar. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus frutos, etcétera, etcétera. La segunda propuesta, la segunda bendición está en el versículo 6. Yo daré paz en la tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante. Dos cosas que necesita todo país, toda nación: trabajo, y el trabajo trae recursos, alimento, medicina, educación, y la segunda cosa es paz. Nosotros somos testigos de que cuando no hay paz, que cuando la delincuencia se levanta de manera agresiva, no se puede trabajar. Si no hay paz, no se puede trabajar con tranquilidad. Si no se puede trabajar, se cae en pobreza. Y la miseria está acompañada de eso, de la violencia, de la ociosidad. Todas estas cosas suceden cuando el pueblo le da la espalda a Dios. Más, el Señor les está diciendo, si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir abundantemente en su trabajo, en su tierra, sobre sus enemigos, y ustedes van a tener paz. No hay bendición más grande para nosotros que poder experimentar paz. Pero luego el versículo 14 empieza con una serie de recomendaciones que terminan en el versículo 46. En total son 4 cosas que vamos a encontrar aquí. Primero, el Señor está diciendo, si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Entonces, todo lo que había propuesto como bendición, como fruto de la obediencia, iba a cambiarse en maldición como fruto de la desobediencia. Es interesante cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24, y se nos habla de los 2 cimientos. Es importante entender que allí el Señor Jesús está diciendo que construir la casa sobre la roca es construir una vida sobre la obediencia. Y la necedad más grande que puede el hombre cometer es ser desobediente a la palabra de Dios. El hombre que desobedece a Dios, el hombre que le da la espalda a Dios, es como el hombre que construyó su casa sobre la arena. No pretenda que Dios bendiga su casa, su trabajo, su familia, si usted se resiste a obedecer al Señor. No puede haber bendición de la mano de la desobediencia. De allí todas estas advertencias. Por esa razón tengan mucho cuidado con los falsos profetas que le profetizan bienestar, prosperidad, seguridad, y se está viviendo en fornicación, se está viviendo en adulterio, se está viviendo una vida de mentiras, de chismes, de desobediencias. Dios no va a escuchar semejantes palabras. Dios te va a bendecir. No, no es cierto. Mientras no renuncies a tu pecado, Dios no va a bendecir tu vida. Ahora, empieza un detalle interesante en el versículo 18. Si, a pesar de estas cosas, el pueblo no escuchaba la voz de Dios, versículo 18, la primera cosa que encontramos aquí: yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En otras palabras, no habría lluvia. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras,
que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Algo que notamos aquí con este versículo 18, y empieza el 18, el 23, el 27 y el 44, Dios está dándole oportunidad. Dios está diciendo, miren, si ustedes no obedecen les va a pasar esto. Y si no obedecen y les pasa lo que yo estoy diciendo, si yo veo que esta prueba no ha hecho declinar su corazón, si ustedes no se humillan después de haber pasado esta aflicción y no se vuelven a mí, volveré a castigarlo aún 7 veces más fuerte. Y esa es una de las cosas que temo tanto en cuanto a las cosas que nos están pasando, porque en medio de la problemática social que estamos enfrentando como país, ¿acaso no sería coherente que nos humilláramos delante del Señor y le suplicáramos con profunda tristeza: Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestras maldades, ayúdanos a volvernos a ti, toca el corazón de nuestra nación? Porque en caso contrario, esta será la primera de muchas experiencias ingratas a causa de la desobediencia. Pero el Señor continúa, en el versículo 23 está la segunda advertencia de esta naturaleza: y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Tercera advertencia, versículo 27. Si aún con todas estas cosas, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Versículos 34 al 36. La advertencia de que ellos serían desposeídos de la tierra que Dios se las habría de dar a causa de su pacto hecho con Abraham. En otras palabras, hablaré a ustedes, si ustedes no me obedecen, tendré que castigarlos. Si después de haberlos castigados aún no obedecen, lo haré 7 veces más, y después 7 veces más, y luego, fíjense, todas las cosas, usted puede leerlo en casa detenidamente, hasta el versículo 43. Termina diciendo: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y por último, la advertencia final: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los oídos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Dios ofrece castigar al pueblo de Israel a causa de su desobediencia, con el propósito de que estos vuelvan su rostro a él. Y algo que entiendo de todo esto, mis queridos hermanos, es que el pueblo de Israel hizo exactamente lo que Moisés estaba diciendo aquí. Dios los castigó, los echó de la tierra donde Él los había puesto, pero hay una esperanza en el versículo 44 y 45: no los destruiré del todo, me acordaré de ustedes, me acordaré del pacto hecho con vuestros padres. Esto me deja ver a mí que Dios, si bien es cierto, es fuego consumidor, sin embargo no deja de ser misericordioso y compasivo. Y es esa la razón, escúcheme, es esa la razón por la cual hasta el día de hoy existe el pueblo de Israel. Porque las maldades del pueblo de Israel también han sido grandes delante del Señor. Si nosotros nos proyectamos, vino el tiempo de los jueces e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Vino el tiempo de los reyes e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Si pasamos el tiempo del exilio a causa de haber hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, llegamos a los evangelios y encontraron que mataron al justo. Encontramos que el corazón del pueblo de Dios no cambió, al contrario, se pusieron obstinados contra Dios. Yo
Lo único que puedo decir es que si este pueblo todavía existe es porque Dios es fiel a su palabra, a su pacto, y es de palabra. No cambia como nosotros cambiamos. Pero me parece alarmante esta situación, porque en cierto sentido describe también lo que somos nosotros a veces con el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado, te ha reprendido, y en medio de la reprensión has dicho: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer? Pero cuando la prueba, la aflicción ha pasado, te olvidas de lo que dijiste delante de tu Señor y te volviste a tu pecado, a tu maldad, y menospreciaste el consejo de Dios, y te opusiste al consejo de Dios, y preferiste hacerlo a tu manera y no a la manera de Dios. Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás alguien me pidió un consejo y yo abrí la Biblia y le compartí lo que dice la palabra del Señor. Y esa persona dijo: bueno, eso es lo que dice usted como pastor, yo voy a hacer lo que yo creo. Yo suelo abrir la Biblia cuando alguien me pide un consejo. Mi consejo es lo que está en la Biblia, porque un ser humano se puede equivocar, mas el Señor es perfecto. Pero me doy cuenta que en nuestro tiempo la gente tiene mucha resistencia a la palabra del Señor. Están dispuestos a escuchar cualquier cosa que esté en el medio. Pero se cumplen las palabras del apóstol Pablo. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la gente no quiere escuchar la sana doctrina. Y se molestan por escuchar la frase sana doctrina. Pues es una frase que surge de la palabra misma. Y que lo que significa es doctrina segura, confiable, saludable. Pero se alteran cuando se les dice: la palabra de Dios dice esto. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de rectitud, cuando hablamos de aborrecer las cosas de este mundo, cuando hablamos de no proveer para los deseos de la carne, estas personas se irritan, se molestan, y es típico de estas personas llamarnos legalistas, llamarnos fariseos, llamarnos odres viejos, y todas esas cosas me han dicho en algún momento, créanme. Pero en ese momento yo sé que han reconocido no tener suficientes recursos en la verdad de Dios para poder responder. Solamente cuando una persona está tan lejos de Dios puede aborrecer de esa manera la palabra del Señor. Solo cuando una persona ha entrado en semejante rebeldía se molesta cuando alguien le lee la palabra de Dios o le cita la palabra de Dios y dicen, como dice aquí la Escritura: ¡qué fastidio es eso! Sin embargo, para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que reconocemos haber salido del mundo, de ese Egipto en sentido espiritual, rescatados por la poderosa mano de Dios, reconocemos que para nosotros la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Reconocemos que la palabra del Señor es deleitosa. Cuando tú te levantas y lees la bendita palabra del Señor y descubres que Dios te está hablando, que Dios está tocando tu corazón por medio de la palabra de Dios, créeme que tú lo disfrutas. Porque es bonito levantarse en la mañana, comenzar un nuevo día con la palabra del Señor en tu mente, en tu corazón. Y qué precioso es que lo último que vieron tus ojos antes de dormir fue la palabra del Señor, hablando y consolando tu corazón, dándote alegría, cuando nada de lo de esta tierra puede traerte alegría como la palabra del Señor. Solo una persona que ha sido sacada de este vil mundo para ser hecho un hijo de Dios, una hija de Dios, puede deleitarse no solo en leer la palabra, como dijera David, en obedecerla. El hacer tu voluntad, Dios mío, decía David, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú deseas obedecer al Señor con todo tu corazón, créeme que Dios va a bendecirte, va a levantarte, va a prosperarte, y aún en medio de la condición en que tú estés, tú vas a experimentar la riqueza de Dios en tu corazón y en tu espíritu. Porque mucho mejor que los bienes materiales es la presencia todopoderosa de Dios, generando gozo donde ya no hay gozo, generando paz donde todo es tribulación y angustia. Pero quiero que recuerdes este principio: si tú obedeces, Dios te bendice; si desobedeces, Dios te castiga. Nunca lo olvides, porque delante de ti está la elección. Tú decides si Dios te bendice o Dios te castiga. Que Dios te bendiga. Cual perdón hermoso después
despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor, prediquemos siempre lo que dice Dios en la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor, en el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor, en el mundo proclamemos con fervor esa historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Bien fuerte. Adelante, Adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Amén. Espero que ustedes hayan disfrutado de este tiempo tanto como yo. Es mi anhelo que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Y acompáñenme para orar en este momento y dar gracias a Dios por este día. Amado Señor y Padre nuestro, te glorificamos, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por las advertencias que encontramos en ella. Gracias por la consolación de saber que así como hay castigo en medio de la desobediencia, también hay restauración para el que se arrepiente, para el que se vuelve a ti. Que tú eres un Dios de pactos, un Dios que guarda sus promesas hasta el fin. Y Señor, tú guardas la promesa hecha a tu amigo Abraham. Así también, Señor, doy gracias por ser parte de este nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú dijiste antes de partir que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así será. Yo sé que estás con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin. Te amo, Señor. Cuídanos en el resto de esta noche. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.